confitería china. Cuando papá nos abandonó, ella se quedó sin un penique y tuvo que ganarse el pan por sí misma. Debo reconocer que lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta que no sabía nada de negocios. ¿Qué quiere decir con eso de que desapareció? Se marchó y nadie volvió a verle nunca más. Solamente dejó una nota sobre el tocador que decía: lo siento, estoy harto. Nada más. Ella nunca logró sobreponerse. A causa de ello, detesta a los hombres. Todas mis salidas con algún muchacho tienen que ser como una especie de secreto. Quiero decir que ella lo sabe, pero nunca puedo consentir que me acompañen hasta mi casa. Se muestra muy descortés con ellos. La madre siempre estaba mirando, ¿A ti? diciendo estupideces. Tienes unos ojos extraordinarios. En realidad era ella quien los tenía. La semana pasada apareció un artículo en el diario que citaba todas las cosas que las chicas encuentran fascinantes de los muchachos. Decía que la primera de ellas eran las partes. Yo creo que son los ojos. A ti también te fascinan, ¿no es cierto? ¿A mí? ¿O solo te ocurre con los ojos de los caballos? ¿Y qué quieres decir? Ayer vi que te quedabas embelesado mirando los ojos de Diamante. Te espié por la rendija de la puerta. Por algo debía ser. Eres la encarnación del hombre misterioso, ¿no? A veces parecía como si lo supiera. ¿Se lo insinuaste alguna vez? Por supuesto que no. A mí me encantan los ojos de los caballos. Cómo uno se ve reflejado en ellos. ¿No te parecen sexualmente excitantes? ¿Eh? Los caballos. No seas imbécil. A las chicas sí. Es decir, pasan por un periodo en que no cesan de besarlos y acariciarlos. Lo sé porque yo lo hacía. Supongo que no es más que un sustituto. Continuamente estaba diciendo cosas así, hasta que una noche... ¿Sí? ¿Qué? Fue ella, no yo. Todo fue idea de ella. Ella me tentó. ¿De qué diablo estás hablando? Una noche. Continúa a partir de ahí. Un sábado por la noche. Acabábamos de cerrar la tienda. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Cómo? Si te gustaría salir conmigo esta noche. Tengo que irme a casa. ¿Por qué? Porque me están esperando. Telefonea y di que no puedes ir. No puedo. ¿Por qué? Me esperan. Escucha, o tú y yo salimos y nos divertimos un rato, o bien tú te marchas a tu casa, como haces todos los días, para morirte como una ostra y yo a la mía. Esa es la situación, ¿no? Bueno, ¿y a dónde iríamos? Al cine. En Winchester dan una de esas que salen en cueros. Yo no he visto ninguna. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y no te gustaría verla? A mí sí. Aquellos suecos tan imponentes, jadeando de deseo el uno por el otro. ¿Qué dices? Sí. Estupendo. Continúa, por favor. Ahora estoy cansado. No digas tonterías. No puedes dejarlo así. Estoy cansado, quiero irme a la cama. Bueno, ahora no puedes. Quiero que me hables de la película. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué? Fue horrible. ¿Por qué? ¡Me atormentó! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fuimos al cine. La sala estaba llena de hombres. Jill era la única chica. Nos sentamos y comenzó la película. Era un tostón, no pasaba nada. Y hacía un siglo que había empezado. Apareció una chica llamada Brita, que tenía 16 años. Fueron a pasar una temporada en aquella casa, donde había un muchacho mayor que ella. Ese muchacho la devoraba con la mirada, pero ella la ignoraba por completo. Por fin, fue a darse una ducha. Se metió en el cuarto de baño y se quitó la ropa. Toda, muy lentamente. Lo que no sabía era que el muchacho la estaba espiando por la rendija de la puerta. Era fantástico. El agua le caía sobre los pechos y se deslizaba por su cuerpo. ¿Era la primera vez que veías a una chica desnuda? Sí, claro que no se le veía todo, pero todos miraban. Todos los hombres que estaban allí miraban fijamente, como si estuviesen en la iglesia.
como si formaran parte de una congregación. Entonces... ¡Oh, Alan! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! Alan, no hagas ver que no me oyes. ¿Acaso quieres que venga yo y te saque de ahí? ¡Mierda! Vamos, Alan. ¿Y tú fuiste? ¿Qué otra cosa podría hacer? Él no cesaba de gritar y todo el mundo decía: ¡a callar, a callar! Callarse, por favor. Salimos los tres a la calle. Fue terrible. Nos quedamos plantados en la parada del autobús, como si fuésemos tres desconocidos que estuviésemos haciendo cola. Papá estaba pálido y sudaba. No nos dirigía ni una sola mirada. Debieron de pasar como 5 minutos hasta que yo traté de hablarle. Dije: Yo no había venido nunca, te lo juro, nunca. Él parecía que no me oía. Jill le dijo: Es verdad, señor Strang. La idea de venir aquí no fue de Alan, sino mía. Él seguía con la vista fija al frente. A mí esas películas, ni fu ni fa, las encuentro tontas. El autobús no llegaba, y nosotros allí plantados. Luego, de pronto nos habló. Quiero que sepáis una cosa, los dos. Esta noche vine aquí por cuestiones de negocios. El gerente me pidió que le visitara para ponernos de acuerdo respecto a unos carteles. El caso es que soy impresor, señorita, y un cine necesita carteles. Eso es todo. Mientras esperaba, entré a echar un vistazo. Lo único que puedo decir es que presentaré una queja al ayuntamiento. No tenía la menor idea de que se exhibiera ese tipo de películas. Por supuesto que me negaría a trabajar para ellos. Sí, claro, sí, claro. Espero que lo hayáis comprendido. Entonces llegó el autobús. Ahora vamos, Alan. No, No fastidies. Despídete aquí de la señorita. no, me quedo aquí. Tengo que acompañarla a su casa, como corresponde. Muy bien. Hablaré contigo cuando te dignes a volver a casa. Y él subió al autobús, y nosotros no. Se sentó y se quedó mirándome a través del cristal, y vi ¿Qué? su cara. Estaba asustada. ¿De ti? Fue terrible. Tuvimos que regresar a casa andando, 4 millas. Yo temblaba como una hoja. ¿Estabas asustado tú también? Era como si me hubieran hecho un agujero aquí, en el estómago. Y el aire penetraba por él. Yo seguía viendo la expresión que tenía su cara cuando se fue. Estaba asustado de mí y yo de él. Seguía pensando en la importancia que se da. Si entiendes lo que quiero decir. Cultiva la mente. Todas aquellas noches que avisaba que regresaría tarde. Conserva la cena caliente, Dora. Tu pobre padre trabaja tanto. Degenerado, viejo verde, muy cerdo. ¡Ey! Espérame. ¿En qué piensas? En nada. No debo meterme en lo que no me importa. Entonces se puso a reír. Lo siento, pero pensándolo bien, es muy divertido. Es terrible, pero también es muy divertido ¿Cómo? haberle sorprendido con las manos en la masa. Sí. No, espera. Lo lamento. Sé que estás trastornado, pero eso no es el fin del mundo, ¿verdad? En realidad, ¿qué hacía él allí? Ni más ni menos lo que hacíamos nosotros, ver una película tonta. Diría que eso solo demuestra que es cierto que de tal palo tal astilla. Quiero decir que cuando aquella chica se desnudaba, tú la mirabas con mucho interés. ¿No es cierto? Siempre decimos que las personas mayores son demasiado severas. Luego, cuando dejan de serlo, nos disgusta. ¿Y qué pensabas tú de todo esto? No sé.
Yo seguía mirando a la gente que pasaba por la calle. La mayoría eran hombres que salían de las tabernas. De pronto pensé, lo hacen todos, todos ellos. No son meramente padres, son seres humanos con rabo. Y papá tampoco solamente, papá. Es un hombre con rabo también. Eso no se me había ocurrido nunca, ¿sabe? Pobre infeliz. Eso es cierto. Lo que quiero decir es, ¿qué remedio le queda? Tiene mamá, claro. Pero bueno, ella... No le da nada. Exacto. Apostaría cualquier cosa. No le da nada. Eso le repugnaría. Ella no cree más que las personas honestas. ¿Comprendes lo que quiero decir? Es que las personas honestas no se desnudan. Ni más ni menos. Tendría que ponerle sombreros, hongos y pantalones de montar. ¿Fue esa la primera vez que pensaste una cosa semejante respecto de tu madre? Me refiero a que ella no se mostraba complaciente con él. Absolutamente. ¿Cómo te sentiste? Sentí pena. Por él, quiero decir. Por infeliz, pensé. Es como yo. Detesta a las damas, a los caballeros, igual que yo. Las frases azucaradas, las palabras vacías. Sale de noche y hace en secreto lo que nadie podrá saber. Es como yo, exactamente igual que yo. No hay ninguna diferencia. ¡De Dios! Continúa. No puedo. Claro que puedes. Lo estás haciendo muy bien. No se lo ruego, no me obligue. No pienses, solo contestas. En aquel instante eras feliz, ¿no es cierto? Cuando comprendiste que tu padre, como mucha gente, tenía secretos, que no eras tú solo quien los tenía. Sí. Te sentiste como liberado, ¿verdad? Quiero decir, libre para hacer cualquier cosa. Sí. ¿Qué hacía ella? Me tomaba la mano. ¿Y era agradable? Oh, sí. Recuerda que pensabas, como si te sucediera en este mismo momento. ¿Qué te pasaba por la mente? Solo veía sus ojos. Tiene unos ojos. No dejaba de mirarlos. Pero lo que realmente deseabas era verle los pechos. Sí. Como en la película. Sí. Entonces ella comenzó a arañarme la mano. Eres muy guapo, ¿sabes? Me arañaba suavemente el dorso. Tenía una expresión tan cálida. En sus ojos... La deseabas con ansia. Sí. Adoro tus ojos. Vamos. ¿A dónde? Conozco un sitio. ¿Dónde? Es una sorpresa. Ven. Ella corre y yo la sigo. ¿Y entonces? ¿Qué? Entiendo lo que quiere decir. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora, Alan? ¿A dónde te llevó? A las caballerizas. Claro. No. ¿A dónde quieres ir? Pues ahí es perfecto. No. ¿O prefieres volver a tu casa y enfrentarte con tu padre? No. Pues entonces vamos. ¿Por qué no a tu casa? No puedo, te lo dije. Mi madre no quiere que me acompañe ningún muchacho. De todas maneras, el establo es mejor. No. Con toda esa paja es muy acogedor. No. ¿Por qué no? Están ellos. Dalton ya debe estar acostado. ¿Qué te pasa? ¿No quieres? Sí. Pues entonces... Están ellos. ¡Ellos! ¿Pero quiénes son ellos? Los caballos. Los caballos. Pero mira que eres imbécil. ¿Qué quieres decir? Estás helado. Ven, pongámonos bajo la paja. No. Ahí entrarás en calor. Si quieres, cerramos la puerta. ¿Qué puerta en el establo? Sí. ¿Qué haces, pues? ¿Entras? Sí. En el templo, el Santo Sanctorum. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No puedo decírselo. No se lo puedo contar a ella. Cierra del todo. Está bien. Estás loco. Cierra con llave. ¿Con llave? Sí. Pero si es tan solo una puerta vieja. ¿Qué te pasa? Cada uno está en su cuadra, no pueden salir. ¿Te sientes bien? ¿Por qué? Estás pálido. ¡Cierra con llave! Cállate. ¿Quieres despertar a Dalton? No te muevas de ahí, idiota. Haz el favor de describir el establo.
Es una estancia amplia. Hay paja por todas partes. Algunas herramientas. Un punzón. Continúa. Al final aquella enorme puerta. Detrás de ella... Los caballos. Sí. ¿Cuántos? 6. Jill cierra la puerta para que no puedas verlos. Sí. ¿Y luego? ¿Qué sucede, Alan? Vamos, muéstrame qué pasa. ¿Ves? Está totalmente cerrado. Estamos los dos solos. Sentémonos. ¿Qué te pasa? Allí no hay nadie. Ven. Eres muy tierno. A mí me gusta. Tú también lo eres. Quiero decir... ¿Qué pasa? Nada. Quítate el suéter. ¿Qué? Yo también me lo quitaré. Eres muy... Tú también lo eres. ¿Sí? ¡Se la metí! ¿Sí? ¡Se la metí! ¿De veras? ¡Sí! Dime cómo fue. ¡Ya se lo dije! Con más ¡Se detalle. la metí! ¿De veras? ¡Empujé, apreté hasta el fondo! ¿Lo hiciste? ¡Sí! ¿De veras? ¡Sí! Quiero que me digas la verdad. ¿De veras? ¿Lo juras? ¡Anda y que le den! ¿Qué ocurrió? No pudiste, aunque lo deseabas con toda tu alma. No podía verla. ¿Qué quieres decir? Solo a él. Cada vez que la besaba, él se interponía. ¿Quién? Usted ya sabe quién. Cuando lo tocaba, lo sentía él, debajo de mí. Su costado esperando mi mano, sus flancos. Yo lo rechazaba. Miraba la cara de Jill. Y no podía hacerlo. Cuando cerraba los ojos, enseguida se me aparecía él. La curva de su vientre. No podía sentir la carne de él en absoluto. Deseaba el sudor de su cuello, su pelaje húmedo. Y no la carne, la piel del caballo. Entonces ni siquiera pude besarla. ¿Qué te pasa? ¡No! Alan, no te preocupes. ¡Calla! Es muy normal. Esto suele suceder. A mí no me importa. Ni en lo más mínimo. De verdad. ¡Vete! ¿Qué? ¡Y que te vayas! Pero... si no hay nada de normal en ello. ¡Fuera! Alan, deja eso. Te lo ruego, deja eso. Es muy peligroso. Por favor. ¡Déjame en paz! Escucha. Charlemos. Sentémonos los dos sobre la paja y charlemos. Charlemos solamente. Por favor. Por favor, Alan. ¡Por favor! Está bien. Me marcho. Deja que primero me vista.
Se lo dirás a todos, pero dilo y ya verás. Pero ¿por quién me has tomado? Soy tu amiga, Alan. Desearía que pudieras creerme. De cualquier manera, no se lo diré a nadie. Se lo dirás a todos, pero dilo y ya verás. ¿Qué? Él estaba allí, detrás de la puerta. La puerta estaba cerrada, pero él estaba presente y yo lo oía. Se estaba riendo. ¿Riendo? Se estaba burlando, se estaba burlando. Amigo, Ecus el bondadoso, el misericordioso. Perdóname, no era yo mismo, no era realmente yo mismo. ¿Y yo? Perdóname. Acéptame de nuevo, por favor. Te lo ruego, te lo juro. No lo haré nunca más. Te lo juro, te lo juro, te lo ruego. ¿Y él? ¿Qué dice él? Eres mío. Tú eres mío. Yo soy tuyo y tú eres mío. Luego veo sus ojos. Los pone en blanco. Yo te veo, siempre donde quiera que estés. En todo momento. Si besas a alguien, yo lo veré. Sí. Si te acuestas con alguien, yo lo veré. Sí. Y serás impotente. Siempre y en todo momento serás impotente. No. Me verás a mí, serás impotente. El Señor, tu Dios, es una divinidad celosa, Alan. No. Él te ve. No. Él te ve siempre y en todo momento. Él No. te ve. No. Él te ve. Los ojos desorbitados, ojos que no se cierran jamás. Avanzan, avanzan. Dios lo ve, Dios lo ve todo. ¡No! Nunca más. Nunca más, Ecus. Ecus. Noble Ecus. Fiel y verdadero. El siervo de Dios. Tú, Dios. ¿Lo ves? ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 ¡No! ¡No! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Ven! ¡Ven a buscarme! ¡Mátame! 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 Vamos, vamos, cálmate. Cálmate. Cálmate y respira profundamente. Profundamente. Aspira, expira. Aspira, expira. Así, muchacho. Así. Buen muchacho. No dejes de respirar hondo. Así. Ya pasó todo, Alan. Todo terminó. Ya no volverás a verlo nunca más, te lo prometo. No volverás a pasar noches horribles. Piensa en eso. Te sentirás bien. Yo haré que te sientas bien, te lo prometo. Permanecerás aquí durante algún tiempo. Pero yo estaré junto a ti, para que no te resulte tan intolerable. Confía en mí. Ahora duerme. Duerme profunda y largamente. Te lo mereces. Simplemente duerme. Yo haré que te sientas bien. Te estoy mintiendo, Alan.
en realidad no se alejará de ti. No se marchará tan fácilmente. No se alejará de ti tanto como si fuese un viejo y manso rocín. Oh, no. Cuando Ecus se marche, si es que se marcha, lo hará llevándose tus entrañas entre los dientes. Y yo no tengo otras de recambio. Si fueses listo, te levantarías enseguida y huirías de mí tan rápidamente como pudieras. El muchacho sufre, Martín. Sí. Y tú puedes eliminar este sufrimiento. Sí. Solamente esto debería consolarte. ¿No lo crees? ¿No crees que en última instancia es así? Está bien. Eliminaré su sufrimiento. Le libraré de la locura y entonces ¿qué? Él se sentirá aceptable y ¿qué? ¿Tú crees acaso que unos sentimientos como los suyos pueden ser sencillamente remodelados como si fuesen de plástico? ¿Que pueden amoldarse a otros objetos elegidos por nosotros? Mírale. Puede ocurrir que desee convertir a ese muchacho en un marido ardiente, en un ciudadano ejemplar, en un venerador de un Dios abstracto y unificador. Sin embargo, lo más probable es que consiga convertirle solo en un espectro. Permíteme decirte exactamente lo que haré con ese muchacho. Curaré las llagas de su cuerpo. Borraré las cicatrices de las heridas abiertas por las crines al viento. Hecho esto, le pondré sobre una motocicleta de metal y le mandaré raudamente al mundo concreto. Y jamás volverá a acariciar una piel peluda. Con un poco de suerte, le parecerá que sus partes sexuales son tan plásticas como los productos de la fábrica donde casi con seguridad irá a parar. Es posible que hasta encuentre divertidas las relaciones sexuales, absolutamente divertidas, conculcadas y furtivas, y absolutamente controladas. Probablemente, tan solo volverá a clavar el tenedor en carne aprobada. Dudo, sin embargo, que lo haga con mucha pasión. La pasión, saben ustedes, puede ser destruida por un psiquiatra, pero no puede ser creada. Ya no volverás a galopar nunca más, Alan. Los caballos estarán a salvo. Ahorrarás dinero semanalmente hasta que puedas cambiar la motocicleta por un auto. Después te largarás hasta el establecimiento de apuestas y jugarás 50 de los grandes a favor de los ganadores, olvidando completamente que en algún momento fueron para ti algo más que meros portadores de pequeñas pérdidas o pequeñas ganancias. No obstante, no sufrirás. Más o menos no sufrirás. Y yo estoy en medio de la oscuridad, con un punzón en la mano que clavo sin parar en las cabezas. Necesito, más desesperadamente de lo que mis muchachos me necesitan a mí, descubrir la manera de ver en la oscuridad. ¿Cuál es la manera? ¿De qué oscuridad se trata? No puedo decir que sea instituida por Dios, no puedo ir tan lejos. Sin embargo, le rendiré el debido homenaje. Ahora llevo en la boca esa hiriente cadena y nunca me la quitarán.